saludo cordialmente, soy su tutora, abogada Carol Pérez, y estamos en la unidad curricular Historia y Evolución del Derecho 2, específicamente la unidad de competencia para analizar la convención, los elementos del contrato, los vicios del consentimiento, el contrato de compraventa y arrendamiento para entender el derecho en la actualidad. En torno a esta unidad de competencia vamos a establecer lo que es la convención y los elementos del contrato y remontarnos a la época del derecho romano, que sirve de antecedente para todo lo que es la evolución y la historia del derecho hasta lo que tenemos en la actualidad. Cuando hablamos de esta materia, los jurisconsultos romanos indican que el contrato es un acuerdo entre dos o más personas encaminado a crear una relación jurídica vinculatoria, reconociéndose una acción judicial al menos para determinados casos. Sin embargo, en torno a la teoría general de los contratos no había uniformidad entre los romanos. Para algunos, el contrato se perfeccionaba apenas hubiese tenido lugar la aceptación de la oferta. Y aquí los autores dicen que esto se refiere a la manifestación de voluntad. Para otros, el hecho de la aceptación debía ser conocido por el oferente, es decir, el conocimiento era fundamental. En la doctrina moderna, para que exista un contrato, debe haber una capacidad para contratar que la confiere la ley, el consentimiento, que es la manifestación de voluntad inequívoca de las partes de comprometerse, una causa lícita y un objeto, que sea posible, determinado o determinable, y generalmente constituye una prestación valorada o susceptible de ser valorada económicamente. Ahora bien, en la época romana, la simple manifestación de voluntad libremente expresada y las circunstancias en que las partes querían celebrar un contrato no eran por sí solas aptas o constitutivas para generar el contrato. No son suficientes para crear obligaciones ni para engendrar acciones. Estos principios son acogidos durante la Edad Media por los doctrinarios al afirmar que los simples pactos no producen obligaciones. De esta manera, en Roma el contrato era la única figura capaz de producir o crear obligaciones, y para celebrarlo se requerían el cumplimiento de determinadas formalidades. Sin embargo, con el transcurso del tiempo, ese rígido formalismo primitivo se fue atenuando, transformándose esas formalidades en otras. El surgimiento mismo del contrato como prueba de la evolución, cuando se admite la simple entrega de una cosa para perfeccionarla, en lugar de complicadas formalidades que se habían establecido. Durante los últimos años de la República y especialmente en el Imperio Romano, ellos comienzan a aceptar casos aislados en que los simples pactos pueden en determinadas circunstancias engendrar obligaciones cuando eran ejecutadas por alguna de las partes. Al mismo tiempo comienza a desarrollarse la idea de que un contrato puede ser celebrado con el solo consentimiento de los contratantes, lo que lleva después de una larga evolución al surgimiento del contrato consensual como figura evolucionada en los contratos y que es más frecuente en el caso del arrendamiento, la compra-venta, la sociedad o el mandato. En este sentido es importante también el aporte del derecho canónico, que concibe al hombre como un ser independiente y libre, que por su propia voluntad puede decidir limitarse o, por el contrario, conceder determinadas concesiones como deberes y derechos. Ideas que fueron reforzadas en los siglos XVII y XVIII con el liberalismo económico, según el cual se establece el cimiento a la tesis de la plena libertad de contratación. Entonces vemos cómo estas ideas han tenido gran influencia en el Código de Napoleón, que consagra un orden sistemático del principio consensualista en materia de contratos, que atiende especialmente a la libre expresión de la voluntad de las partes,
y por lo tanto fija en el consentimiento la base vinculatoria del contrato y uno de los principales elementos para su existencia. Hoy en día podemos decir que el contrato es definido en nuestro Código Civil y nos dice efectivamente como una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir o modificar entre ellas un vínculo jurídico. Con estas consideraciones preliminares les invito a profundizar el tema y a seguir su estudio a través de la bibliografía recomendada en materia de derecho civil y derecho romano. Me despido hasta una próxima oportunidad y les agradezco su atención.